Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Este es un día de asueto. Ustedes probablemente estén relajados, pero este país, como país, no. No hay nada de relax. Vamos a tratar aquí temas, como siempre, difíciles. Empezamos esta mesa con el intento que está haciendo el gobierno federal de dar por cerrado un caso y una crisis, el de la tragedia de Iguala, en donde la Procuraduría General de la República nos informó hace unos días que tiene un relato ya muy bien hecho y que esa es la verdad histórica. Los estudiantes normalistas fueron a Iguala buscando unos autobuses, se toparon con un malentendido de las autoridades locales, que primero los balacearon, luego los hicieron prisioneros, finalmente se los entregaron al crimen organizado, que los asesinó, los cremó y bueno, ya está, listo. El caso está cerrado. La justicia mexicana, que va a dar un castigo ejemplar a los responsables, está pidiendo ya hasta 140 años de prisión para algunos de esos responsables, y México ya no debe de quedarse atorado en esto. Tiene suficientes crisis como para pensar en otras, la económica, por ejemplo. Entonces queremos tratar este caso. ¿Está cerrado? Yo creo que es un caso interesante desde dos perspectivas, desde la perspectiva histórica, a la que me quisiera referir porque el propio procurador dijo que esa era la verdad histórica, y la otra es la verdad jurídica, que yo creo que es a la que se debió haber referido el procurador, porque él no es historiador, que yo sepa, sino que es el Procurador General de Justicia de la Nación. Y lo que ha ocurrido en el proceso que se lleva es que termina la investigación de la Procuraduría, es decir, la averiguación previa. Esto es en lo que está sentada la finalización. La finalización es que, por mí, esto terminó y ahora se lo voy a enviar al juez para que el juez determine qué es lo que pasó y quiénes son responsables y quiénes no, etcétera. Entonces, el procurador se refiere a la verdad histórica, lo cual creo que es un errorcillo, pero pues es una salida interesante, porque él dice, bueno, hasta donde yo investigué, esta es la verdad. Y esa es la relatividad de la y la historia, como tú decías hoy en la mañana, y estando aquí, espero que me corrijas si no te interpreté bien, pues es algo que no existe, es un acuerdo al que llegan historiadores que dicen, bueno, esto fue así, parece que sí, que es correcta la interpretación con los datos que hemos tenido, y después vienen investigaciones posteriores que emergen nuevos datos y aparece una nueva verdad histórica. Y así estamos todo el tiempo, porque en realidad la historia se va moviendo para resolver intereses del presente, para interpretar cómo vienen los antecedentes de algo que ocurre ahora y que queremos que sea interpretado de una cierta manera. Entonces, conforme va avanzando el tiempo y nos vamos al futuro, las versiones históricas son distintas y son relativas. Entonces, no hay verdad histórica ni en el juicio de los asesinos de Ayotzinapa, ni en el de ahora, ni en ninguna otra. Ni en ninguna otra. Concluyó la averiguación previa, efectivamente. Queda pendiente que los jueces pues determinen que efectivamente está bien montado el expediente. La Procuraduría no tiene un expediente de gran credibilidad en esta materia. A lo largo de la historia se le han caído un montón de juicios. El gobierno tiene todavía una crisis de credibilidad muy seria por cosas muy recientes. Lo de Tlatlaya está todavía palpitando en un sector muy amplio de la opinión pública, diciendo, a ver, si me dijiste que en aquel caso la versión era esta y después me la cambiaste radicalmente, ¿por qué ahora te tendría que creer? Hoy hay una encuesta, no sé si la vieron en el Excelsior, en la cual claramente se ve que la opinión pública está polarizada, ¿no? Hay un sector amplísimo que dice, hombre, pues da elementos efectivamente lo que dio a conocer el procurador, pero el asunto no está ni mucho menos cerrado, no está cerrado en términos judiciales, por lo que ya apuntaba, pero tampoco está cerrado para la Comisión de Derechos Humanos, tampoco está cerrado, que compareció,
primero en San Lázaro y ahora está en Ginebra. Tampoco está cerrado para las víctimas, lo cual es delicadísimo. Llegaron a un acuerdo en el sentido de que darían a conocer toda la información en acuerdo con precisamente los padres de las víctimas, y eso no ha ocurrido. Y por último, quisiera añadir que en la versión que dio a conocer el procurador, que tiene muchos elementos verosímiles, pero no es, a mi juicio, concluyente, no se hicieron acompañar ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía dándole credibilidad o acompañando para darle credibilidad al anuncio del gobierno. Le iba a dar una enorme fortaleza si esa conferencia de prensa hubieran aparecido los padres de las víctimas y precisamente la comisión diciendo: a ver, señores, lo que sabemos es esto, ya lo compartí con estas dos partes y no les puedo decir nada más porque esto es lo que sabemos hasta ahora. En consecuencia, creo que está muy lejos el asunto de haber terminado. Ahora se abre toda esta discusión en Ginebra sobre las desapariciones forzadas, que es no solamente el tema Ayotzinapa, sino muchos otros más, y el Estado tendrá y 20 y tantos mil desaparecidos que tenemos. Estamos acordando de los dos últimos, pero el Estado mexicano sí tiene un problema muy serio de credibilidad en esta materia. A raíz de lo que dices, de que hay otras líneas que van a continuar la investigación de estos acontecimientos, bueno, pues efectivamente aquí la incógnita sería si va a cambiar la versión jurídica de la PGR con estas otras investigaciones y de repente pueden aportar nuevos elementos o incluso contradecir, porque desde luego para los padres de Ayotzinapa, de los normalistas, no están de acuerdo con la versión, simplemente dicen esta no es, cuestionan muchísimo, dicen no está el fundamento científico, a lo mejor porque ya no se pudo efectivamente, a lo mejor ya no hay, y eso es una parte que va a debilitar muchísimo esta versión jurídica porque pues ya no se pudo demostrar. A lo mejor sí murieron los estudiantes, como muchos pensamos, y pues no creo que estén escondidos en ningún cuartel o en otro país o qué sé yo. Pero si no tienen las pruebas científicas, queda abierta la incógnita y tranquilamente los padres y quienes los apoyan pueden decir: a nosotros no nos han convencido porque no hay una demostración científica que diga que efectivamente esta versión es la correcta. Pero qué tanto las otras vías de investigación puedan contradecir. Eso sería, desde luego, muy fuerte para el gobierno mexicano, que digan: ¿qué creen? No, esto no es así, esto no fue así, esto cambió a partir de nuevas investigaciones. Y también aquí cabría, en todo caso, en esto de la verdad histórica, que nunca es completa, siempre son interpretaciones de la historia que se van dando, a veces rivales incluso, interpretaciones. Pero efectivamente la verdad jurídica no es, casi nunca corresponde además, muchas veces, a lo que después se va construyendo como verdad histórica. Hay muchísimos casos en los que no tenía nada que ver. Y precisamente por eso vienen estas comisiones de la verdad en varios países donde ha habido abusos de poder, guerras civiles, dictaduras, represión. Es decir, una comisión de la verdad que aunque ya no tenga efectos jurídicos, a veces sí los tiene, otras veces no, pero necesitamos reconstruir y saber qué es lo que pasó de la manera más completa posible. Ya es una necesidad de tipo político y social, independientemente ya de las consecuencias jurídicas. Y siguen habiendo en todo caso muchas incógnitas en esta investigación o en estos acontecimientos. Por ejemplo, algo que han señalado muchos, es decir, sí, algo que ni siquiera está incluido, porque quizá jurídicamente no procedía, no lo sé. De todas maneras, ¿quién mandó a los jóvenes a Iguala? ¿Quién mandó a los jóvenes a capturar los autobuses? Porque aunque ese no fuera el delito como tal, o la causa grave, de todas maneras propició que se dieran las cosas como se dieron. Y si había o no infiltrados, ¿no? O sea, había infiltrados o no, qué propósitos tenían los jefes o los directivos de la Normal, que lo hacen año con año, al parecer, todo eso, para luego venir a las marchas del 2 de octubre y todo eso. Pero de todas maneras ahí como que hay una incógnita que una parte de la sociedad también quiere conocer. Y eso a lo mejor no cabe en lo jurídico, pero sí tendría que caber en lo histórico, para tener el cuadro completo. Bueno, entonces quedamos de acuerdo en que verdad histórica, el concepto como tal, no funciona en este caso. La historia no es un ente que está ahí afuera y que dice esto es verdad, esto es mentira. Es un acuerdo que una sociedad puede llegar por necesidad, pero aquí el problema para que ese acuerdo surja es la credibilidad, y aquí hay un tema histórico, este sí es histórico mexicano, que las autoridades no tienen credibilidad desde hace mucho tiempo y que se ha agudizado últimamente. Entonces hay un déficit de credibilidad
que eso hace casi imposible usar en buen sentido lo de que esta es una verdad histórica. Quizá debió, dice Francisco José, a lo mejor fue un errorcillo del procurador. Pues sí, fue. un error. Debió de haber usado otra cosa, porque no puede haber efectivamente verdad histórica sin credibilidad. Y Dios santo, pedirle credibilidad al gobierno mexicano es pedirle las peras al olmo. Entonces, eso lo debieron de haber visto. Y luego está el otro punto. ¿Qué les parece este discurso de Osorio Chong que viene inmediatamente después y donde dice, bueno, casi un manotazo, ya está listo esto, ya se sabe qué pasó, así que ya no me vengan con más manifestaciones ni más excusas, ahora sí vamos a poner orden y ya mandamos a 1,000 y tantos policías y ejército a la carretera México-Acapulco, a la carretera del Sol, para que no vuelvan a tomar casetas. ¿Y qué es esto? El principio de ahora sí nos vamos a poner serios y duros porque ya dijimos que la verdad histórica pasó por aquí, nos felicitó y nos dejó claro esto. Bueno, yo creo que valdría la pena puntualizar que tampoco es la verdad jurídica estrictamente, porque todavía no se han pronunciado los jueces que puedan intervenir en este asunto. Sí. Puede decirse que es la verdad jurídica hasta donde llega la averiguación previa, dicho en términos del proceso. La primera fase de la penal. verdad jurídica. La primera fase que corresponde al procurador, y entonces él hace esta definición. Pero yo creo que lo que está pasando en realidad es algo que indica con un título muy sugerente un artículo que hoy publica Jesús Silva Herzog Márquez, que dice, vuelta a la página. En realidad, en este y en otros casos, como el de la Casita Blanca, como en el de Tlatlaya, como lo que pasa es que ya se quiere dar vuelta a la hoja y ya no lo aguantamos. No nos quedemos atorados, dijo el presidente, en la tragedia. No nos quedemos arraigados en el drama. Vamos a seguir adelante, etc. Bueno, es vuelta a la página. Vámonos de aquí, ¿no? Esto es lo que se quiere indicar. Y hay varios artículos en la prensa de hoy y en otros de ayer domingo, en el que aparece esta intención clara de decir, bueno, ya, por favor, ya estamos angustiados, ya no tenemos qué decir, no sabemos más. Demos la vuelta a página. Entonces, una argumentación ya muy repetitiva. En diciembre decían, van a apostar a las fiestas navideñas, se les va a olvidar todo, y en enero el caso estuvo presente, ahora pasar la página. En realidad el tema está ahí porque no se ha resuelto. Solo de imaginar que Innsbruck, ¿qué es lo que creo que detona finalmente el ataque de nervios del gobierno? Les dicen, pues no podemos concluirlos a partir de la información, el material genético que tenemos, no podemos hacer coincidir con ellos, pero vamos a hacer un método que no entiendo muy bien cómo lo hacen, es una cosa de científicos, vamos a usarlo para ver si efectivamente en última instancia podemos encontrar un vínculo entre el material genético que tienen, los restos y los muchachos. Por tanto, de Innsbruck puede venir una noticia que cambie completamente el sentido de las ¿cómo se llama? Pues lo que se dice ahora, parece una cosa ridícula, decir que es una verdad histórica. En España están buscando los restos de Cervantes y no pueden determinar que está efectivamente en una iglesia de Madrid, en las Trinitarias o no sé cuántos, todos estos años después, y aquí a los 15 días queremos hacer verdad histórica. En fin, tiene algo de ridículo todo esto, pero está eso y falta el acompañamiento fundamental al que ha apostado en términos de credibilidad el gobierno mexicano de las instancias internacionales. O sea, si la comisión que ha venido acompañando de pronto la Interamericana de Derechos Humanos dice, nosotros llegamos a conclusiones diferentes o no entendemos por qué el gobierno se precipitó de esa manera, tienen un problema ahí sí histórico, un problema serio. Para terminar, dice Lorenzo lo de Chong, ¿no? Es decir, ya esta es la verdad jurídica parcialmente, ya no vamos a permitir movilizaciones. Lo pongo desde la otra perspectiva. Le conviene a muchos de los grupos que se han montado, grupos que vienen de más atrás de lo de Ayotzinapa, y que tienen su propia agenda, a veces que nada tiene que ver con los desaparecidos en este caso. Les conviene perfectamente que no haya sustento científico, que no esté perfectamente demostrado que murieron los estudiantes, para que esto pueda continuar. Y esos grupos, desde luego, están buscando la desestabilización en general, independientemente de lo que ocurra con los estudiantes o de lo que ocurrió con los estudiantes. Se nos acabó el tiempo, continuamos.
Bueno, y en este segundo bloque les propongo que revisemos el tema del recorte. El viernes dio a conocer la Secretaría de Hacienda, después de una serie de presiones, que dada la situación del precio del petróleo a nivel internacional, tenía que proceder a un recorte de alrededor de 124,000 millones. No entro a las cifras ni a los detalles. La mayor parte cae en el ámbito de la Secretaría de Energía y Comunicaciones y Transportes, o sea, las dos empresas, Pemex y CFE, y por otro lado, Comunicaciones y Transportes. Adiós al sueño de tener trenes de alta velocidad y trenes de cualquier, digamos, de cualquier tipo. Este país renuncia a ese asunto por cuestiones presupuestales. Creo que lo que es interesante de esto, más allá de las cifras, es que quedan claras tres cosas. Por un lado, la dependencia de las finanzas públicas del petróleo, esto que es bastante obvio, había sido planteado por el gobierno como algo que estábamos a punto de dejar precisamente por la reforma fiscal. Nos pusieron una reforma fiscal que incrementó el IVA en la frontera, que puso, bueno, impuestos a los refrescos y otro tipo de productos, y que con eso las finanzas públicas iban a ser más fuertes. Bueno, esto no ha resultado ser cierto. La dependencia del petróleo sigue siendo muy importante. La segunda es que la economía mexicana tiene un margen muy, muy estrecho para avanzar a partir del recorte. Dice Moody's que si bien nos vamos a crecer al 2%, con lo cual tenemos pues ciertamente un crecimiento absolutamente inercial, insuficiente para las necesidades de este país. Y el tercer elemento es, salvo que ocurra un milagro, no vamos a tener inversión ni nacional ni extranjera que venga a suplir esta enorme carencia que tiene la economía. Por tanto, sería el tercer año al hilo de la administración actual con un crecimiento tremendamente mediocre y ahora con un recorte importante al gasto público. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues decía yo en el segmento anterior que lo que tenemos es una acumulación de crisis, que por eso les interesaba ya cerrar el de Ayotzinapa, porque se le vienen encima otras. La última crisis es esta, la crisis económica. Dos o tres puntos rápidamente. Otra vez se le pega a Pemex. A Pemex se le ha decidido destruirlo. Ya vimos cómo sexenio tras sexenio del neoliberalismo quería acabar con lo que era el buque insignia del nacionalismo económico mexicano. Bueno, ahorita ya el buque está hundiéndose y le dicen, pues fíjese que le vamos a abrir todavía otro boquete más. Bueno, pues lo vamos a ver como en la Roqueta, allá en Acapulco, allá abajo, y cómo se va a ir llenando de fondo de cristal. Como la virgencita que se ve allá abajo, ¿no? Y la virgencita y caracolitos y todo eso. La crisis va a pegar más, yo creo que en el 2016, porque hoy tenemos lo que se dijo, el seguro contra estos desastres del petróleo, 75. por si el petróleo bajaba y luego volvía a subir, pero todo indica que esta bajada es de fondo. Entonces, para el 2016 ya no tenemos ese seguro. ¿Cómo le va a hacer el gobierno de Peña Nieto si en el tercer año ya tiene un problema de credibilidad enorme, si se le acumula la crisis económica y no se cierran las otras? Realmente no sé cuál va a ser el resultado final. Bueno, yo veo alguna referencia a este porcentaje que se está bajando del presupuesto, que es el 0.7% del PIB, o sea, no es pequeño, que se relaciona exactamente con la renta, con los ingresos petroleros, que cubren, algunos dicen el 30 y otros el 40% del total del gasto público, del presupuesto. Este gasto se está reduciendo ahora en un 25% aproximadamente, es decir, no llega siquiera a cubrir todo lo que deja de, porque no deja de poner Pemex una parte, ya tal vez no el 30, pero a lo mejor sigue poniendo el 10 o el 15, ¿no? Pero lo que venía de Pemex va a ser cancelado. Y va a ser cancelado de una manera bastante criticable en alguna medida, porque creo que una serie de privilegios que tiene la clase política, los diputados, los senadores, los gobernantes en sus salarios, etcétera, no está siendo tocado y debía ser tocado. Si nos van a tocar muchos servicios que nos afecten, todo lo que se afecte en materia de educación, de salud, etcétera, que también están teniendo recortes, debía antes que eso pensarse. Es cierto que la Constitución dice que no se pueden reducir salarios, pero los propios funcionarios debían, creo yo,
Lo acaban de hacer un poco algunos diputados, dijeron, sí, nosotros también le entramos y las percepciones personales que no resuelven el problema, también hay que reducirlas y hay que encontrar otras formas para reducir el déficit. Pero creo que esto no está siendo bien procesado. Ojalá que la Cámara lo procese bien, porque tiene facultades para ello, porque desde la Secretaría de Hacienda me parece a mí que todavía dejó privilegios en varias zonas que había que afectar con este recorte. Así es, lo voy a enfocar desde el punto de vista político. Decía Maquiavelo, que aparentemente no tenga nada que ver, que a los políticos en parte les va bien o mal por sus habilidades, por su aptitud, por su virtud política y en parte por la fortuna. La fortuna tiene mucho que ver con cómo les va a los políticos. Y hemos visto muchos casos de presidentes que les sonríe la fortuna y las cosas les van saliendo bien, y a otros que les van saliendo mal por cosas que a lo mejor no controlan directamente, casi que se puede decir qué mala suerte tienen. Es lo que le ha pasado a Peña en los últimos meses. Iban las cosas bastante bien desde la perspectiva, desde la propuesta de su propio gobierno, o sea, a él le iban bastante bien, y de pronto viene, desde luego, lo de Ayotzinapa, que saltó el conejo por donde menos se esperaba, pero esto del petróleo también, porque esto derrumba prácticamente su mayor éxito, que había sido la reforma energética. Mayor éxito desde la perspectiva de quienes están a favor de esa reforma, por supuesto, y desde la perspectiva internacional. Y ahora sí dice, bueno, pero con los precios del petróleo, que nada tuvo que ver Peña con esto, pues se opaca, no va a tener las inversiones, prácticamente se desvirtúa, se anula cualquier efecto que se hubiera esperado de la reforma energética. Pero además, desde luego, se traduce en un descenso de la economía, que no venía nada bien en los 2 años previos. Ahora el panorama es bastante más oscuro, los recortes, pues el desempleo que se va a generar a raíz de esto, todo lo cual impacta negativamente el desempeño y la imagen y la popularidad de Peña. Pero además viene en periodo preelectoral, todo el mundo sabe que lo económico es un factor fundamental para la decisión de los electores. Y que por eso mismo los gobiernos hacen lo que puedan para que las crisis económicas vengan después de la elección. Si hay alguna devaluación en puerta, pues lo haces después de la elección, no antes. Y haces todo, incluso gastas de más a veces, el gasto público lo vuelcas antes de la elección para que eso tenga una repercusión favorable a tu partido. Y ahora se ven obligados a este recorte meses previos a la elección, que de alguna u otra manera le va a pegar al PRI. No sabemos qué tanto. Se supone que el PRI de todas maneras va a quedar como en primer lugar por muchas razones, pero esto desde luego que en principio le pegaría también al PRI. Un golpe político de primer orden, crecer al 2% por tercer año consecutivo es generar, si bien nos va, 700,000 empleos, con lo cual el rezago que traías es fatal, y sobre todo creo que en el ámbito político le pega mucho al gobierno y al proyecto de Peña Nieto, porque sus proyectos emblemáticos se cancelan. Es decir, el mensaje que están mandando es, pues el México que teníamos tiene que seguir funcionando de manera inercial, como ha venido funcionando antes, y todo este lenguaje, toda esta fraseología de vamos a mover a México, pues vamos a moverlo, pero muy despacito, ¿no? El 2%, y sí es muy costoso en términos de imagen que un presidente que además le gusta palomear esto de compromiso cumplido, ahora tenga que decir ferrocarril transpeninsular, pues no cumplido. Ferrocarril México-Querétaro, pues no cumplido. Y esa es otra dimensión que apunto brevemente. Yo no sé qué va a pasar con los chinos después del idilio enorme que tuvimos de que nos íbamos a acercar con ellos con propósitos de diversificación de la inversión. Ahora les decimos, oiga, les cerramos el Dragon Mart porque no procede, en una maniobra que todavía no me queda del todo claro. Y en este caso con un malabarismo muy difícil de entender. Primero habían dicho que se reponía la licitación, después que no, que la ampliaban, y para todo efecto práctico el viernes dijeron se acabó el tren, lo cual para un gobierno que ha apostado la idea de la transformación de México en lo que es su gran narrativa, este recorte con la cancelación de sus proyectos es fatal. Vuelvo al tema de José Antonio de Maquiavelo. Tú podrás saber toda la ciencia política del mundo, pero hay un elemento que es la fortuna, o sea, lo que no conocemos. Y dices tú, hay presidentes a los cuales les va bien y a otros les va mal, pero nosotros por alguna razón a todos les va mal, porque el presidente Fox tuvo al petróleo de su lado. Le llegó el dinero como no lo había pensado. Montones de dinero. Tenía el bono democrático a su favor. Empezó con el bono democrático y luego llegó el otro bono, el de a de veras, el del dinero.
¿Y qué hizo? El ridículo más espantoso. El ridículo. Entonces, a Pero los eso que la sí tiene- fortuna eso- le sonríe, Exacto. la imbecilidad se bueno, los tira. esa es la otra parte, Sí. claro. Y a este de ahora, pues andaba muy sonriente, sí es cierto. Y ahora también es el hecho de no ponerse a ver el pasado. No es la primera vez que el petróleo se cae y que hunde un proyecto. Debieron de haberlo pensado. Cedillo de La la Madrid. fortuna es un término que usa Maquiavelo en efecto, y otros han usado la rueda de la fortuna para hablar de los políticos que suben y luego bajan, como Martínez Domínguez en algún momento. Pero yo creo que más vale decir para nuestro público la suerte, la buena suerte que había tenido ya no le está alumbrando, porque la fortuna se puede confundir con los que tienen un gran capital, un la gran suerte. acervo La suerte, la económico. suerte. La suerte está Entonces, bueno, es simplemente una referencia. Yo creo que la cancelación de los proyectos, con una excepción muy importante, la del aeropuerto. El aeropuerto no se cancela y es el mayor de los proyectos que había en curso. Pero sí vamos a tener problemas. Ya, de hecho, China se quejó. Y se quejó amargamente y dijo que va a pedir una indemnización grande. O sea que estas cancelaciones nos van a seguir costando un dineral que se va a aumentar y lo van a tener que pagar. Sí. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿De déficit? ¿De Sí, inflación? ¿De qué? Porque se va a tener que pagar esta cancelación de proyectos. No es así tan sencillo decir, me echo para atrás y ya, aunque lo hubiera yo firmado ante notario, no confirmado. No, espérame, va a venir una demanda internacional. Sí. Yo creo que lo que es más revelador de toda esta, digamos, situación es el escasísimo margen de maniobra que tiene el gobierno. A pesar de todas las reformas que le aprobó el legislativo, tiene una enorme debilidad, esta dependencia respecto al petróleo. Te lleva a preguntarte, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a subir más los impuestos a la clase media? Los empresarios dicen, oiga, la economía no despega, entre otras cosas, Anunciaron que porque no hay ningún incentivo para invertir. En noviembre estaban acordando con los empresarios que a lo mejor bajaban los impuestos para el 16. Entonces, estás entre la ortodoxia de no puedo incrementar la deuda. Yo creo que si hay un proyecto bueno, el país se podría endeudar, si lo explicas apropiadamente. No puedo subir más impuestos y el petróleo no me sube. De tal manera que estas reformas estructurales no parecen haberle dado un margen de maniobra muy amplio al gobierno. Y nada más para apuntar algo y despedirnos de este bloque, yo creo que Maquiavelo decía que a los políticos, efectivamente, la fortuna es una cosa fundamental, pero la fortuna y la suerte la va buscando uno. Esa es la función del príncipe, ir generando las condiciones para que la fortuna le sonría, que esa es la parte que a lo mejor no les gusta tanto a los políticos. La fortuna es de quien la trabaja, diría. No Maquiavelo, pero lo digo yo el día de hoy. Hacemos una breve pausa. Eres un zapatista. Regresamos. El día de ayer se reunió una comisión en la Cámara de Diputados en la que se dio a conocer un informe de esta comisión sobre la línea 13. 12. Y sobre la línea 12, perdón, ya me quedé en el 13, yo en martes 13, pero no. Es la línea 12 del metro, en la que se imputan diversas responsabilidades y se sugiere que pueden ser culpables de estas responsabilidades. En primer lugar, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y en segundo lugar, Mario Delgado, que era su jefe de finanzas en el gobierno del DF. Se presentaron estos dos personajes, el senador y el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard y Mario Delgado, a la reunión de la comisión, y en la comisión quisieron expresar una serie de argumentos para exculparse, para señalar que ellos no tienen responsabilidad, invocando un derecho de audiencia. El derecho de audiencia yo creo que es bastante dudoso de ser invocado en una reunión de una comisión, porque tú tienes derecho de audiencia frente a una autoridad que va a determinar algo o que ha determinado algo. Entonces le pides, de acuerdo con la Constitución, que te reciba tus argumentos. Y estos argumentos pueden ser por escrito, no necesariamente tienen que ser verbales, y menos en el seno de una reunión. En fin, es discutible lo del derecho de audiencia, pero el caso es que en los hechos, aun cuando le dieron un megáfono a Marcelo Ebrard para poder hacer sus argumentaciones de parte de un diputado del PRD, como tenía la oposición de los diputados del PRI y del PAN, le cancelaron el micrófono que le dieron y entonces le dieron un megáfono y empezó a armarse un sainete que parecía, pues no sé, brincaban como chivas, se agarraban, se jaloneaban.
Y Marcelo Ebrard dijo que no lo dejaban hablar porque no querían asumir los argumentos que él iba a dar para exculparse, para no tener culpa públicamente, y tampoco se lo permitieron al senador Mario Delgado. Este es un poco el sainete que hay, porque efectivamente esta comisión está haciendo un informe en donde efectivamente plantea algunas responsabilidades que van a ser resueltas por otras autoridades, no por la Cámara de Diputados. Por eso el derecho de audiencia me parece dudoso. Se remite a la PGR para ver si en este caso determina verdades históricas. Lo que está bastante claro es que la línea 12 del metro no está funcionando. Y decíamos en el segmento anterior, no tenemos trenes, entonces tenemos una línea Tampoco menos. metro. Este país pierde infraestructura. Y digo esto porque es una obra pública de primer orden. O sea, una obra de las más Gigantesca. importantes que ha habido en los últimos años, y tampoco funcionó, igual que no funcionó la carretera Acapulco, la autopista Acapulco, pero ese es otro tema. O sea, tenemos un grave problema de explicación racional de por qué demonios la línea 12 del metro no funcionó, y hay un pleito que se ha, digamos, ventilado en esa comisión en la que preside Gaviño aquí en el Distrito Federal, que por cierto da origen a que el PANAL y el PRD se alíen como fuerzas políticas aquí en la capital de la República. Gaviño es diputado de Nueva Alianza, en la Asamblea Legislativa, pero no enmaraño más el argumento. El tema es que no hay una explicación clara de qué es lo que ocurrió, de que la cadena de toma de decisiones para llevar este desastre, la línea subrayo, sigue sin funcionar, y Marcelo Ebrard opta por una defensa política, a mi juicio, tremendamente débil. Lo que fue a gritonear ayer a los diputados es que la línea de esa comisión viene directa de Los Pinos, viene dictada de Los Pinos, y viene, digamos, la razón para que esto ocurra es porque supuestamente, como reveló García Soto, y tuvo una polémica en torno a esto, la información de la Casa Blanca había venido de la oficina de Marcelo Ebrard. Yo, por supuesto, no creo ni una cosa ni la otra, que la información haya sido producto de un movimiento político, fue un éxito periodístico y ahí me quedo. Y dos, el tema de la línea 12 del metro era una crisis mucho antes de que intuyéramos siquiera que la Casa Blanca iba a ser motivo de escándalo. Por lo tanto, una buena parte de lo que comentó ayer ante los diputados me parece que son, ¿cómo le dicen a esto? Patadas de ahogado. Hay un tema recurrente en lo que hemos estado tratando. Es el problema de la credibilidad. En otros congresos, cuando se hace una comisión, generalmente son serias, no todas, y usan mucho la capacidad de gentes especializadas en esto para dar su solución, porque diputados o senadores son políticos, no son especialistas. Pero incluso en los mejores congresos del mundo, la comisión que tuvo que ver con la muerte, investigar la muerte del presidente Kennedy, dio un informe enorme y no se cree dentro de Estados Unidos y fuera. Pero en general, en esos países con mayor institucionalidad, esas comisiones uno las cree. En México el problema es que es muy fácil suponer que tienen línea política, y sobre todo si está presidida por el PRI y se vienen las elecciones intermedias ya. La defensa de Marcelo Ebrard, es decir, aquí están los documentos técnicos. Yo como jefe de gobierno, pues no voy a decir, oiga, esta rodada de tren va con esta vía o no. Él es político, no es ingeniero. Entonces lo que se tiene que juzgar es la parte técnica, la parte de ingeniería. Esa tiene que ser juzgada y por ingenieros. Entonces ahí es donde debe de ir el verdadero energía de una comisión. De investigar. Y yo también por la experiencia pasada, experiencias pasadas, me temo que esa no es la parte donde más brilla el Congreso mexicano. Lo que pasa es que precisamente la investigación que se tiene que llevar a cabo en estos casos es también deslindar la parte técnica estrictamente de la política, porque muchas veces decisiones técnicas tienen un mandato político y háganlo así, háganlo de esta manera. Por ejemplo, yo desde luego no puedo aquí
decir que Marcelo es culpable en lo que se le está imputando, pues él tiene su defensa, se tendrá que ver, habría que ver con detalle en qué consiste su defensa. En ese sentido sí me parece, no sé si jurídicamente procede o no, pero si se le está imputando algo tan grave, pues él tiene que decirlo, y lo hace en la opinión pública, pues tendría que decirlo frente a quienes lo están juzgando, me parece, como un principio elemental de justicia, el decir, pues déjenme explicarles qué pasó y déjenme decirles estos documentos, esta constructora me dijo esto. En fin, creo que tendría el derecho de ser oído ante quienes lo están juzgando. No sé si procede o no jurídicamente, pero lo que sí parece imputarle, y a lo mejor por ahí sí viene el problema, es que él apresuró las cosas, y ese sí podría ser una decisión política. ¿Saben qué? Lo que me van a hacer en un año, háganmelo en 6 meses para yo inaugurar. Y que de pronto quienes lo estén haciendo, a lo mejor le decían, es que las cosas, necesitamos un año, pues háganlo en 6 meses. Es una decisión política que si no se vincula directamente con corrupción en el sentido de que yo me quedo con parte del dinero, que esa es la otra sospecha, es decir, ahí a lo mejor hubo corrupción de que algunos se beneficiaron con tanto dinero que hubo y por eso salió mal. Eso suele ocurrir, ¿no? Cuando hay una corrupción en una obra tan importante, pues es que estás metiendo materiales que no son, es que estás contratando a quien te está cobrando menos, pero no es el más eficaz de las empresas. Pero incluso ahí sí hay una responsabilidad, es decir, apresúrenlo, con riesgo de que salgan mal las cosas, para que yo políticamente reciba, ¿no?, digamos, el beneficio de esta obra. Pues hay una responsabilidad de ineficacia, de ineptitud, en fin. Sí, yo creo que hay que distinguir, como ya lo empezabas a hacer, entre distintos tipos de juicios. El derecho de audiencia es ante una autoridad, no necesariamente ante un juez, que está imputando algún tipo de responsabilidad. Hay juicios políticos, este es al que estaban realmente refiriéndose, porque Marcelo Ebrard iba allí a reivindicar su persona y su prestigio, y Mario Delgado la suya. Y finalmente hay juicios mediáticos en donde condenan los medios por una razón u otra, muy rápidamente a veces y con gran irresponsabilidad, a algún personaje. Creo que este no es el caso. Este es el caso de un informe que prepara una comisión, que no es una autoridad, es un instrumento coadyuvante del proceso de investigación, en este caso hecha por el legislativo, y que turna a las instancias pertinentes, que pueden ser el Ejecutivo, la Procuraduría, si hay responsabilidad penal, u otras que puedan juzgar alguna responsabilidad de tipo civil, laboral o la que fuera, otras autoridades. Ante esas es que Marcelo Ebrard podría jurídicamente ir a presentar sus excepciones. También podría hacerlo políticamente y no necesariamente yendo a la comisión, sino haciendo un escrito, haciendo una reunión, una conferencia de prensa, que es lo que se hace normalmente. Lo que fue a hacer ayer fue un sainete en donde se aseguraba las primeras planas, de donde yo sí doy la cara. Este era su mensaje. Los que tienen alguna responsabilidad, efectivamente, no vienen. Los que no tenemos responsabilidad. Y este es un asunto que realmente pues está a favor de Marcelo Ebrard. Sí fue a dar la cara y sí fue a presentar sus posiciones. Creo que este es un con tema. Argumentos, a mi juicio, pueriles, como ya lo decía, que es una línea política que viene de Los Pinos. Obviamente eso vende, y ante una crisis de credibilidad dice, pues cada quien saque las conclusiones que quiera. Yo apuntaría 3 cosas. Uno, es verdad que es un asunto de ingenieros, pero llevamos año y pico oyendo, un poquito más de un año, ¿sí? Oyendo a ingenieros, han pagado a consultoras, a todo lo demás, explicándonos lo que ocurre ahí. Yo sigo sin entender bien a bien por qué alguien decidió que los trenes no iban, o sea, y comprar esos trenes que no son compatibles con los rieles, que sigue siendo la tesis fundamental. Pero igual que hay esas responsabilidades de ingenieros, no lo dudo, Lorenzo, hay también responsabilidades políticas. O sea, tú no nombras al director del metro, que resulta que es hermano, pariente de una de las empresas que le toca. Ahí hay una responsabilidad política indelegable de Marcelo Ebrard, que era el jefe de gobierno. Y al igual que reciben beneficios por las obras que hacen, en este caso esta obra fue un desastre, y al igual que la autopista del Sol persiguió a Salinas durante toda su administración, diciendo, esa fue su gran obra y es un desastre, nos ha costado más presupuestalmente de lo que originalmente se planeó. En suma, creo que hay una responsabilidad política. De ahí a que lo procese la PGR sería toda una novedad, porque en este país nunca se procesa a nadie, y yo creo que tiene en ese caso todo el derecho a defenderse con argumentos jurídicos y técnicos, pero no con estas puerilidades políticas que a mi juicio pues dan eso, esta imagen de un político contra las cuerdas. Unos segundos nada más. La acusación de que
lo de la Casa Blanca venía de Los Pinos, no es algo que haya inventado Ebrard, es algo que salió en una columna de un periódico y que de ahí se toman. Bien, Ahí, pero vamos a tener que irnos a un siguiente bloque y probablemente vamos a continuar con este tema en algún momento posterior, cuando empiecen los verdaderos juicios sobre la línea 12 del metro. Vamos al bloque electoral, que al mismo tiempo será de política comparada, porque el día de ayer, este fin de semana, hubo una gran manifestación en favor del partido Podemos en España. Este partido que ha surgido de la crisis económica y que está planteando un desafío a los dos partidos tradicionales, el PSOE y el Partido Popular, como una tercera alternativa, que incluso podría rebasar en las elecciones de este fin de año que habrá en España, elecciones generales, podría tener en todo caso un lugar importante que cambie el esquema de bipartidismo a tripartidismo. Pero muchos dicen, quién sabe, a lo mejor de plano podría llegar a ser un desafío real para los otros dos partidos, pero en todo caso es un fenómeno interesante. Y aquí la parte comparada sería preguntar, ante el descrédito de los partidos que estamos viviendo ya desde hace varios años, pero que ahorita está quizá en un punto más fuerte, ¿puede haber algún nuevo partido que surja con estas posibilidades de desafiar a los demás, de atraer el voto? Y en realidad no es la primera vez que surge un nuevo partido que ocupa un espacio, que de pronto puede tener una cierta credibilidad, que después la tiran. Pasó de alguna forma con el PRD. El PRD fue un nuevo partido derivado de una ruptura del PRI y que se abrió un nuevo espacio y que se convirtió en una opción del gobierno por parte de la izquierda donde no lo había. El Partido Verde, sin ser opción de gobierno, pero aprovechó también, digamos, este membrete muy importante en Europa que era la ecología, y que después ya no ha sido, desde luego ya hemos visto que de ecología ahí no tienen nada, se han deslindado de los partidos políticos, los grupos ecologistas. Sin embargo, tiene la habilidad mercadotécnica de que elección tras elección logra convencer, yo digo que a un buen número de ciudadanos ilusos, que le creen todo lo que dice, que le creen todas sus ofertas, pero logra agenciarse desde el 5%, ahora está en el 10% en las encuestas. Y los nuevos partidos ahora registrados como el Humanista, pues están peleándose ya desde antes por los presupuestos antes de recibir un solo voto. No creo que logren la credibilidad. A lo mejor sí, algunos ya algún dinero y ya están peleando. Digo, por eso antes de recibir un solo voto. No creo que les alcance para realmente ser una opción. Pero Morena, que es un nuevo partido, aunque Morena está abriéndose un espacio, aunque no es tampoco una novedad total, porque es la ruptura de una corriente dentro del PRD. Ya conocemos a su líder, ya conocemos lo que representa, sus posiciones. Entonces, no es exactamente lo de Podemos, pero es algo parecido. Sí, es parecido porque se va a alimentar, a centrar en un enorme enojo. ¿Qué es lo que tiene el partido que está surgiendo en España y el partido de Grecia? Es un fenómeno que se está reproduciendo. Fuera un solo caso, llamaría enormemente la atención, pero ya son dos, y aquí existe la posibilidad también de que se una a ese grupo. Entonces, podemos hablar de un malestar mundial, pero sobre todo en esos países que están en crisis económica y política. Y nosotros vamos también para la crisis económica que volamos y ya tenemos la crisis política. Entonces, sí es lógico echar un vistazo a España, echar un vistazo a Grecia como espejos de lo que puede pasar aquí, sus ventajas, sus limitaciones, las virtudes y las limitaciones de un fenómeno como este de partidos que surgen para hacerse de la frustración, la furia que existe en una sociedad. Sí, finalmente muchos de los miembros de este nuevo partido en España, Podemos, vienen de los indignados del M15, ¿verdad? Y vienen también de migraciones de partidos de Izquierda Unida y de otros partidos. Y es que es curiosísimo, el líder de este partido, Podemos, se llama Pablo Iglesias, que es el nombre del fundador histórico marxista del Partido Socialista Obrero Español. Don Pablo Iglesias, el viejo, que parece que es una especie de tío abuelo o algo así de este muchacho. No estoy seguro, pero vi que un hermano, el padre de este hombre es pariente
de Iglesias, no descendencia directa de hijo, nieto, etcétera, sino de algún hermano. Pero en todo caso, es curioso el contraste porque es un homónimo del fundador del PSOE que está en la lona. El PSOE está en la lona. Los partidos principales ahora, el tripartismo al que se refería mi querido José Antonio, es Podemos, Partido PSOE, Popular. el Popular. No, el PSOE no. Ni siquiera. Ya, ¿No? El PSOE está caído, está en tercer lugar. Ese sería el tripartismo. Bueno, está mejor que el no, PASOK porque siempre, hablaban de que había superado en las elecciones para el Parlamento Europeo, donde el Podemos ganó 5 diputados, ganó más que el PSOE y más que Izquierda Unida. Entonces, solo tiene como confrontación al Partido Popular, que es con el que se va a enfrentar a fin de año, donde hay elecciones. Y que me parece muy sugerente, yo la asumo como una investigación que voy a empezar. La comparación entre lo que significa Morena aquí, que también está hecha por indignados, aunque sean egresados de algún otro partido, como se dice, también en España lo fueron, sino que aquí vamos a ver qué pasa con Morena. Recibí un ensayo muy bien hecho de un investigador valenciano, Manuel Martínez Ospedra, sobre lo que es Podemos, su consistencia, etcétera, y cómo va a tener que pasar por una tamización institucional ahora que se ha convertido en partido, porque tiene que cumplir con una serie de cosas. Lo mismo que Morena. Morena está empezando ya a tener dificultades de candidaturas, pleitos, etcétera, rebatiñas, y también vamos a ver qué pasa con estos dos partidos en ese sentido. Yo creo que es un terreno que vamos a seguir analizando en adelante. Podemos es una promesa, le fue muy bien en las europeas y ahora las encuestas, la intención de voto lo ubica efectivamente como el primer partido de intención de voto en España, y una buena parte de lo que era la Izquierda Unida, los viejos comunistas y el Partido Socialista han quedado literalmente, digamos, de lado. Yo veo, digamos, algunas similitudes en las, digamos, sentimiento de los votantes o potenciales votantes, tanto para Podemos, Syriza y Morena, pero sí hay una diferencia organizativa, ¿no? Claro. Es decir, Morena finalmente es una escisión del PRD, la mayor parte de sus cuadros son políticos experimentadísimos, han sido dirigentes de partidos, han sido gobernadores, han sido todo, y este es un movimiento que nace básicamente en las universidades. Es un movimiento muy joven, muchachos de 40 años, con un lenguaje completamente nuevo. De hecho, a los políticos ellos llaman la casta, y el momento fundacional, que cuando le dijeron eso a Felipe González se puso, yo la casta es la derecha. No, usted también es la casta. Es decir, los que han administrado el condominio. Aquí es la mafia que nos quitó el poder. No, lo más duro es que también a los comunistas que estaban, o sea, Izquierda Unida, les dijeron, no, ustedes han participado todo este tiempo del mismo merengue político. Por tanto, lo que necesitamos es una renovación. Y tanto Syriza como Iglesias, Monedero, etcétera, o sea, todo ese liderazgo son tremendamente jóvenes, vinculados a un movimiento universitario que ha ensayado un lenguaje completamente nuevo, experimentando alguna parte en América Latina, y ahora de manera interesante los medios de comunicación que forman parte del núcleo de poder están tratando de desprestigiarlos, pero estos dicen, oiga, yo no he vivido el presupuesto público, es decir, yo no soy la casta, lo cual Morena, en el caso de México, no podría acreditar. Es un partido nuevo, pero digamos del mismo grupo político que por lo menos desde los 90 se disputa el poder en este país. No, por eso desde luego no es idéntica la situación, pero creo que Morena puede ocupar ese vacío de descontento que se está generando, pues por representar por lo menos en términos de registro, no tanto en términos de oferta, pero sí de registro, es una novedad que puede recibir el descontento que estamos viviendo. Sin embargo, aquí las incógnitas son las siguientes. ¿Va Morena a superar al PRD, como ya parece que está ocurriendo en la capital, según las encuestas? ¿Podrá Morena, recibiendo este descontento y aprovechando las rupturas y la crisis del PRD muy grave, superar al PRD, en cuyo caso pues López Obrador habría logrado lo que me imagino que estaba planeado desde el principio, es decir, convertirse en el principal partido de izquierda y por lo tanto en el eje, digamos, de los partidos de izquierda en México? Yo creo que lo va a lograr. Es posible que lo logre, sí. Sin embargo, de todas maneras, hay otro escenario no tan improbable, que es, se divide el voto de la izquierda entre Morena y PRD, a lo mejor uno queda por arriba del otro, no muy distanciado, pero el Partido Verde, que trae 10 puntos, 11 puntos en las encuestas, es decir, por eso lo mencioné al Verde como algo, pues en un escenario que no es tampoco tan remoto, es decir, se divide el voto de la izquierda
Y si la campaña publicitaria tan exitosa que está teniendo el Verde puede subir algunos puntos más, eventualmente podría quedar en tercera fuerza. Lo paradójico ahí dirían, bueno, pues él está recibiendo el descontento, sí, pero el Verde es un sinónimo del PRI. Ya desde hace tiempo es prácticamente la misma oferta, van juntos en todo, apoyan lo mismo, pero su mercadotecnia es tan eficaz, hay que decirlo, es cierto, de eso han vivido el Partido Verde, que logra captar no el 4 o el 5% con el que pueden vivir perfectamente, sino ahora el 10 o 11%, si es que no siguen creciendo todavía más. O sea que el Verde y el PRI, el Verde es una parte del PRI, Ya lo es, pero ya lo es. que para su presentación puede ser tremendamente eficaz para el PRI. Sí, claro. Una cosa inédita. Sí, realmente. porque se duda de que el PRI pueda tener o mantener la mayoría del legislativo. Con el Verde seguramente Sí. lo va a mantener. Aunque bajen algunos puntos el PRI y pierda algunas curules, lleva como 10. probablemente va a ocurrir, eso lo va a compensar el Partido Verde. Entonces sería una especie, si quedara en tercer lugar el Verde, de Podemos, pero muy a la mexicana. Es decir, para ratificar Que al no partido podemos. hegemónico, que no Eso, podemos. impotencia. Pero gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene, los esperamos.